Hay un diario que no debería existir, y yo lo tengo en mis manos mientras les cuento esto. No llegó a través de ningún canal oficial, no pasó por ninguna institución académica, no tiene número de registro ni sello de biblioteca. Apareció entre las pertenencias de un hombre que murió solo, en una ciudad que no tiene absolutamente ninguna relación con lo que ese diario describe. Sus herederos no sabían qué era. El hombre que procesó la herencia lo catalogó como objeto decorativo sin valor aparente, lo metió en una caja con otras cosas viejas y lo mandó a remate. Nadie preguntó de dónde venía. Nadie quiso saber. Yo lo compré sin saber lo que era. Lo compré porque la cubierta de cuero tenía una marca grabada en la esquina inferior derecha que me llamó la atención de una forma que no supe explicarme en ese momento. No era un nombre, no era un escudo, no era ningún símbolo que yo reconociera de ninguna tradición que pudiera identificar. Era algo parecido a una mano abierta con un ojo en el centro, grabado con una precisión que no parecía decorativa, sino funcional, como si quien lo hizo quisiera que esa marca fuera lo último que vieras antes de abrir el diario, o lo primero que recordaras después de cerrarlo. Lo abrí esa misma noche, sentado en la mesa de mi cocina, con un café que se fue enfriando sin que yo lo tocara. Leí las primeras páginas de pie, sin darme cuenta de que me había levantado de la silla. Para cuando entendí lo que tenía en las manos, ya era más de la 1 de la madrugada, y afuera llovía de una forma que parecía demasiado silenciosa para la cantidad de agua que caía. El diario pertenecía al doctor Andrés Villanueva Restrepo, y si ese nombre no les dice nada, es exactamente lo que él hubiera querido. Villanueva era arqueólogo, director de expediciones, autor de varios trabajos académicos sobre yacimientos precolombinos en zonas áridas de Sudamérica. Sus colegas lo describían como un hombre de una frialdad analítica casi incómoda, alguien que documentaba todo, que nunca abandonaba un yacimiento sin haber registrado cada metro cuadrado, que tenía muy poca paciencia para lo que él mismo llamaba públicamente el turismo del misterio. Había dado conferencias enteras burlándose de quienes convertían la arqueología en espectáculo, de quienes veían simbolismo sobrenatural en cosas que tenían explicaciones técnicas perfectamente accesibles. Era exactamente el tipo de hombre al que nadie esperaría encontrar escribiendo en secreto, de noche, con letra que se va apretando a medida que avanzan las páginas. Porque eso es lo primero que noté cuando empecé a leer con atención. La letra cambia. Al principio es limpia, uniforme, la caligrafía de alguien que ha pasado décadas tomando notas de campo con precisión profesional. Pero a partir de cierto punto, algo se aprieta. Los renglones se juntan. Las palabras se inclinan hacia la derecha, como si la mano que las escribía estuviera tratando de alejarse del papel mientras seguía escribiendo. Ese cambio no ocurre de golpe. Ocurre gradualmente, a lo largo de varias semanas, y cuando te das cuenta de que está pasando, ya llevas muchas páginas dentro y ya es demasiado tarde para leer con distancia. Existe un informe oficial de la expedición que Villanueva dirigió. Está depositado en un archivo institucional. Tiene todos los sellos correctos, todas las firmas en su lugar. Es un documento impecable. Describe una temporada de trabajo ordenada, productiva en lo técnico, sin incidentes relevantes. El tipo de informe que uno escribe cuando quiere que todo el mundo entienda que no pasó nada. El diario privado describe otra cosa completamente distinta. Yo pasé semanas tratando de entender por qué un hombre como Villanueva, alguien que había dedicado su vida entera a dejar registro de todo, había decidido que lo más importante que vivió nunca debía aparecer en ningún documento oficial. Y cuando finalmente lo entendí, cuando llegué a las últimas páginas y leí lo que escribió desde el bus de regreso, con el paisaje moviéndose afuera de la ventana y la mano ya casi sin control sobre la letra, entendí que Villanueva no ocultó lo que encontró por cobardía ni por deshonestidad académica. Lo ocultó porque sabía que ninguna institución estaba preparada para recibir esa información. Y también, creo, porque una parte de él esperaba que si no lo escribía en ningún lugar oficial, quizás podría convencerse de que no había sido real. No pudo. Y yo tampoco voy a poder, ahora que lo leí. Si esta historia les está llegando de alguna forma, si algo en lo que acaban de escuchar les generó esa sensación específica de que quieren saber qué sigue, aunque no están seguros de que quieran saberlo, entonces ya entienden por qué tardé tanto en decidir contarla. Suscríbanse y denle me gusta si quieren acompañarme en lo que viene,
porque lo que Villanueva encontró en ese pasaje no cabe en un solo relato, y yo no pienso callarlo. Hay un expediente oficial que dice que esa expedición fue un éxito sin novedad, y hay un hombre muerto que escribió en secreto, página tras página, que eso era la mentira más importante de su vida. Déjenme contarles quién era Andrés Villanueva antes de que todo cambiara, porque para entender lo que le ocurrió, tienen que entender primero lo que era imposible que le ocurriera a alguien como él. Villanueva tenía 52 años cuando dirigió esa expedición. Llevaba casi 30 años trabajando yacimientos arqueológicos en zonas de difícil acceso, el tipo de lugares donde el calor parte la tierra en grietas tan profundas que parecen respirar, donde el viento de noche suena de una forma que los trabajadores locales siempre tienen un nombre para describir, y los académicos siempre tienen una explicación técnica para ignorar. Había vivido temporadas enteras en carpas, había comido mal durante meses, había perdido equipos por tormentas de arena y financiamiento por cambios de gobierno, y nunca, según todos los que lo conocieron, había perdido la compostura ni un solo día. Su especialidad eran los yacimientos funerarios. Llevaba décadas estudiando la forma en que las culturas antiguas entendían la muerte, los espacios que construían para los muertos, la lógica que seguían al diseñar lugares que debían durar más que todo lo demás. Lo fascinaba esa arquitectura específica, decía en sus conferencias, porque revelaba lo que una cultura consideraba permanente, lo que creía que merecía ser preservado más allá de cualquier otra cosa. Era una forma de leer valores, decía. Era arqueología del miedo, en el sentido más riguroso del término. Nadie que lo escuchó decir eso en aquellas conferencias imaginó que algún día esa frase iba a volverse tan literal. El equipo que llevó a esa expedición era pequeño y seleccionado con cuidado. Camila Ríos Salas, especialista en lenguas precolombinas, a quien sus colegas describían como alguien capaz de pasar 12 horas seguidas frente a una inscripción en piedra sin moverse. Diego Castellanos Vera, fotógrafo con años de trabajo en campo, conocido por documentar todo con una precisión casi obsesiva. Un médico, 3 arqueólogos de distintos niveles de experiencia y un grupo de trabajadores locales encabezados por un hombre al que todos llamaban Don Aurelio, quien conocía esa región mejor que cualquier mapa existente, y que, según Villanueva escribió en las primeras páginas del diario, era el único miembro del equipo al que el director trataba con algo parecido a la deferencia, aunque claramente le incomodaba admitirlo. En el informe oficial, Don Aurelio aparece una sola vez, listado como coordinador de logística local. En el diario privado, su nombre aparece en casi todas las páginas de la segunda semana, y siempre de la misma forma, con esa misma calidad de registro que Villanueva usaba cuando encontraba algo que no podía clasificar, pero que tampoco podía ignorar. La zona que les habían asignado llevaba años sin ser explorada en profundidad. Villanueva escribió en las primeras entradas que esperaba una temporada técnicamente productiva, pero sin grandes sorpresas. Usó esa frase exacta, sin grandes sorpresas, y el narrador que haya en mí nota que la escribió con algo que se parece al alivio. Como si la ausencia de lo extraordinario fuera exactamente lo que necesitaba ese año. No lo que encontró. Villanueva escribió la primera entrada sin fecha cuando ya llevaban 3 semanas en el campo, y eso solo ya me pareció extraño, porque hasta ese momento había fechado cada entrada con la precisión de alguien que sabe que el registro es lo único que queda cuando todo lo demás se pierde. Pero esta entrada no tenía fecha, solo tenía una frase al inicio, escrita con más presión que las anteriores, como si el bolígrafo hubiera querido atravesar el papel. Decía: cometimos un error al continuar después del tercer día. Eso fue lo primero que leí cuando abrí el diario en esa página específica, buscando entender en qué momento exacto algo había cambiado. Y lo que me perturbó no fue la frase en sí. Fue darme cuenta de que Villanueva, el hombre que documentaba todo, el hombre que nunca había escrito una sola línea sin verificarla 2 veces, había tardado semanas en escribir eso. No lo escribió cuando ocurrió. Lo escribió después, cuando ya no podía seguir fingiendo que no lo sabía. Las entradas anteriores a esa son completamente distintas en tono. Los primeros días en el campo están descritos con esa precisión clínica que sus colegas reconocerían de inmediato. Anotaciones sobre el estado del terreno, sobre la calidad del equipo, sobre el rendimiento del generador en las noches más frías.
Hay incluso una entrada donde se queja, con una ironía bastante seca, de que las provisiones incluían 3 tipos distintos de galletas saladas, pero ningún café que valiera la pena. Es el Villanueva que todo el mundo conocía. Metódico, ligeramente sarcástico, completamente en control. Ese hombre desaparece del diario de forma tan gradual que cuesta identificar el momento exacto en que se va. El campamento estaba instalado en una zona de meseta seca, a varias horas de cualquier punto habitado. El calor durante el día era del tipo que distorsiona el horizonte y hace que las distancias sean imposibles de calcular a simple vista. Por las noches la temperatura bajaba con una brusquedad que sorprendía incluso a quienes ya habían trabajado en zonas similares. Villanueva describe en esas primeras entradas el sonido del viento entre las rocas, que según él tenía una frecuencia específica que los trabajadores locales parecían reconocer de una forma que él no supo explicar mejor que eso. Simplemente que lo reconocían, que reaccionaban a él de una manera que no era miedo exactamente, pero que tampoco era indiferencia. Don Aurelio, en esos primeros días, aparece en el diario como una figura casi secundaria. Villanueva lo menciona brevemente, con respeto profesional pero sin el tipo de atención que le daría después. Lo describe como alguien que conoce el terreno mejor que cualquier mapa, que se mueve por esa meseta, con la seguridad de quien ha caminado cada metro de ella durante años. Hay una nota al margen, escrita con letra más pequeña que el resto, que dice: «Sabe algo que no dice». En ese momento, Villanueva claramente lo atribuye a la reserva natural de alguien acostumbrado a trabajar con forasteros. Más adelante en el diario, entendería que estaba equivocado en esa interpretación. El tercer día, el que Villanueva menciona en esa entrada sin fecha, no está descrito con detalle en el diario. Es una de las pocas lagunas deliberadas del texto, uno de esos silencios que dicen más que cualquier descripción. Solo hay una línea que hace referencia indirecta a ese día, enterrada entre 2 anotaciones técnicas sobre el estado del suelo en el sector norte del yacimiento. La línea dice: «Encontramos algo que no debimos abrir todavía». Ese todavía al final de la frase es lo que no me deja dormir. Porque implica que Villanueva pensó, al menos en algún momento, que había un orden correcto para estas cosas, un ritmo apropiado, y que ellos lo habían roto. Lo que sí describe con detalle es la noche de ese tercer día. Escribe que se quedó despierto hasta tarde, revisando notas que no necesitaban ser revisadas, y que afuera el viento había cambiado de dirección de una forma que don Aurelio notó antes que nadie, y que lo hizo quedarse quieto en medio del campamento durante varios minutos, mirando hacia el sector sur del yacimiento, sin decir nada. Villanueva le preguntó qué pasaba. Don Aurelio lo miró con esa calma específica de quien ya sabe la respuesta a una pregunta que el otro todavía no sabe qué está haciendo, y le dijo: «El lugar ya sabe que estamos aquí». Villanueva anotó eso en el diario con su letra más ordenada, la de los momentos en que estaba siendo deliberadamente racional. Y después escribió, en la misma línea, sin punto y aparte: «No le respondí porque no supe qué responder». Ese detalle, esa pausa de Villanueva frente a don Aurelio, es la primera grieta visible en toda la construcción del hombre que era antes de esa expedición. No es un momento dramático, no hay ninguna revelación, ningún grito, ninguna escena que nadie recordaría como el momento en que todo cambió. Es solo un hombre muy inteligente quedándose sin palabras frente a algo que su inteligencia no alcanza a procesar todavía. Y lo más perturbador es que él lo sabía. Lo estaba registrando en tiempo real, con esa lucidez suya que no lo abandonó nunca del todo, ni siquiera al final. La expedición había llegado al yacimiento con un objetivo técnico claro y un cronograma establecido. Villanueva no era de los que se desviaban de los cronogramas. Pero algo en esos primeros días lo hizo ralentizar el ritmo de trabajo en el sector sur, sin explicarlo en ningún informe, sin comunicárselo al equipo de forma directa, simplemente reorganizando las asignaciones de manera que nadie bajara a ese sector antes de que él mismo lo hubiera inspeccionado de nuevo. Camila Ríos Salas notó ese cambio antes que nadie. Villanueva lo escribe sin parecer sorprendido, como si ya supiera que ella iba a notarlo. La describe en esas primeras entradas como alguien que tiene la capacidad de leer el espacio de la misma forma en que lee una inscripción, buscando lo que no está, los huecos, las ausencias que definen la forma de lo que sí está presente. Esa habilidad
que en condiciones normales era exactamente lo que Villanueva necesitaba en su equipo, iba a convertirse en los días siguientes en la fuente de la información más perturbadora que cualquiera de ellos iba a recibir en esa expedición. Pero eso todavía no había ocurrido. En esos primeros días, Camila simplemente miraba el sector sur con una atención que iba más allá de lo técnico. Y Villanueva miraba a Camila, y don Aurelio miraba a los dos, y nadie decía nada que pudiera ser citado en un informe oficial. El yacimiento olía a tierra seca y a algo más que Villanueva describe como mineral, pero que no es exactamente eso, sino algo más antiguo que cualquier mineral que él pudiera identificar, como si la roca de esa zona guardara en su superficie el olor de siglos de un calor que nunca terminaba de disiparse del todo. Mateo encontró el pasaje 4 días después, y nada de lo que vino antes importó desde ese momento. Mateo tenía poco más de 20 años, y era la primera vez que trabajaba en una excavación de ese nivel. Era rápido, cuidadoso con el equipo, y tenía esa energía específica de los que todavía no saben que hay cosas que es mejor no encontrar. Villanueva lo menciona brevemente en las entradas anteriores al hallazgo, siempre en el contexto del trabajo, siempre como parte del grupo. Nunca con ese tipo de atención individualizada que le daría después, cuando ya no podía evitarlo. Esa mañana Mateo estaba retirando sedimento compactado de la base de una pared de roca en el sector sur, el sector que Villanueva había estado ralentizando sin decir por qué. La herramienta golpeó la superficie en un ángulo específico, y el sonido que produjo no fue el sonido de roca sólida. Fue el sonido de un espacio detrás de algo. Ese sonido particular, que cualquier persona con experiencia en excavaciones reconoce de inmediato y que produce dos cosas simultáneas. Una descarga de adrenalina, y si eres honesto contigo mismo, algo parecido al vértigo. Mateo llamó a Villanueva. Villanueva llegó, apoyó la mano en la superficie de la roca, y escuchó. Y supo. Sobre la entrada que encontraron después de retirar la piedra, a casi 2 metros de altura, había un símbolo tallado con una precisión que no correspondía a ningún período que Villanueva pudiera identificar a primera vista. No era decorativo. Era demasiado deliberado para ser decorativo. Era el tipo de marca que alguien graba cuando quiere que lo que viene después sepa, desde el principio, que ese lugar ya tiene dueño. Camila lo fotografió en silencio. Luego se quedó mirándolo durante un tiempo que Villanueva describe como demasiado largo para ser solo evaluación técnica. Y cuando él le preguntó qué era, ella dijo que necesitaba tiempo para estar segura. Esa noche Villanueva no reportó el hallazgo. En el diario escribió una sola razón. Necesito entender qué es esto antes de entregárselo a quienes no van a poder entenderlo. Camila bajó al pasaje sola a las 4:30 de la mañana, cuando el campamento todavía dormía y el cielo afuera tenía ese color específico que no es noche ni día, sino algo intermedio que no tiene nombre. Villanueva lo descubrió porque se despertó sin razón aparente, como ocurre a veces cuando algo en el ambiente cambia de forma que el cuerpo registra antes que la mente. Salió de su tienda y vio la luz de la linterna de Camila desapareciendo dentro del pasaje. No la llamó. Escribe en el diario que no supo explicarse por qué no la llamó, solo que en ese momento le pareció que interrumpirla sería un error. Así que se quedó afuera, sentado en una roca, esperando con el frío de la madrugada pegado a la ropa, mirando la entrada oscura del pasaje como si pudiera ver a través de ella. Camila estuvo adentro durante casi 2 horas. Cuando salió, Villanueva describe la escena con una precisión que me hizo detenerme y releer el párrafo 3 veces. Dice que Camila emergió del pasaje, se quedó parada en la entrada un momento y luego caminó unos pasos hacia afuera y se detuvo mirando el horizonte, donde el cielo empezaba a aclararse con esa lentitud del amanecer en zonas donde el sol todavía tarda. No lo miró a él. No dijo nada durante un tiempo que Villanueva calcula en varios minutos, pero que describe como imposible de medir con precisión, porque el tiempo ahí adentro, escribe, ya había empezado a comportarse de forma diferente. Villanueva le preguntó qué había encontrado. Camila tardó en responder, y cuando lo hizo, dijo algo que Villanueva subrayó 3 veces en el diario con el bolígrafo hasta casi romper el papel. Dijo: Andrés, esto no fue construido para guardar a alguien adentro. Fue construido para mantener algo adentro. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Villanueva escribe que en ese momento no respondió de inmediato.
que dejó que las palabras de Camila se asentaran en el aire frío de la madrugada antes de procesar lo que significaban. Porque la diferencia que ella señalaba no era técnica ni arqueológica, era de intención. Alguien, hace mucho tiempo, había construido ese espacio no como un lugar de descanso, sino como una forma de contención. Y eso cambiaba cada pregunta que uno pudiera hacerse sobre ese pasaje, empezando por la más obvia. ¿Qué era tan peligroso que necesitaba ser contenido de esa manera? Esa mañana Villanueva tomó dos decisiones que no anotó en el informe oficial. La primera fue no comunicar el hallazgo todavía. La segunda fue bajar él mismo al pasaje antes de que el resto del equipo se despertara. Quería ver con sus propios ojos lo que había visto Camila antes de tener que gestionar las reacciones de los demás. Lo que encontró adentro fue esto. El pasaje descendía en línea casi recta, durante lo que Villanueva calcula como unos 25 metros, antes de abrirse en una cámara de tamaño moderado. Las paredes del corredor estaban trabajadas con una limpieza técnica que no correspondía a ningún periodo que él pudiera identificar con certeza a primera vista, lo cual ya era suficientemente perturbador para alguien con su experiencia. Pero lo que lo detuvo no fueron las paredes del corredor, fue el frío. No el frío normal de un espacio cerrado bajo tierra, que siempre es algunos grados más fresco que el exterior. Era otro tipo de frío. Villanueva lo describe con una precisión que me parece casi desesperada, como la de alguien que necesita encontrar las palabras exactas para que nadie pueda decir que exageró. Dice que la temperatura bajaba de forma perceptible a partir de cierto punto del corredor, no de golpe, sino gradualmente, como si el aire fuera cambiando de composición a medida que uno avanzaba. Y que cuando llegó a la cámara principal, el frío era del tipo que no se siente solo en la piel, sino también adentro, como si algo en ese espacio estuviera extrayendo calor de una fuente que no era el ambiente, sino otra cosa. Sacó el termómetro que siempre llevaba en el campo. Afuera, en el campamento, el aire de la madrugada estaba en unos 16 grados. Dentro de la cámara principal, el termómetro marcó 8. Lo agitó, lo revisó, lo sostuvo en distintas posiciones. 8 grados. Volvió a bajar al día siguiente, con el sol ya alto y el exterior superando los 30. Adentro, 7 grados. Revisó el termómetro contra otro instrumento de referencia. Ambos funcionaban correctamente. No había explicación técnica para esa diferencia que él pudiera formular sin abandonar los marcos en los que había trabajado toda su vida. Y Villanueva no era de los que abandonaban sus marcos fácilmente. Así que siguió registrando la temperatura cada día, con esa disciplina suya que era casi un reflejo, esperando que los números eventualmente encontraran una lógica que él pudiera sostener en un informe. Los números nunca encontraron esa lógica. Siguieron bajando. Lo de la brújula ocurrió en esa segunda visita, y Villanueva lo menciona casi de pasada, enterrado entre dos observaciones técnicas sobre el estado de las paredes, como si quisiera normalizarlo por el simple acto de darle poco espacio en el texto. Había llevado la brújula para orientarse durante el mapeo del espacio, un procedimiento completamente estándar. Dentro de la cámara principal, la aguja no apuntó al norte. No giró de forma errática, que hubiera sido más fácil de explicar como interferencia magnética en la roca. Giró despacio, con una cadencia que Villanueva describe como deliberada, como si siguiera algo que se movía alrededor del perímetro de la cámara a una velocidad constante. Se quedó quieto durante varios minutos observándola. La aguja siguió moviéndose. Él no se movió. Nada en la cámara se movía de ninguna forma visible, pero la brújula rastreaba algo. Escribió esa noche en el diario una sola frase sobre ese detalle, y es la frase que más me costó dejar de pensar cuando la leí por primera vez. Dice: no es comportamiento magnético estándar, y no tengo una categoría para esto. Continúo. Esas dos palabras al final, continúo, son las más reveladoras de todo el texto para mí. Porque Villanueva las escribió como si fueran una decisión consciente, como si hubiera considerado la alternativa de no continuar y la hubiera descartado, y quisiera que quedara registrado que había elegido seguir adelante a pesar de no tener categoría para lo que estaba viendo. Esa elección lo llevó al día siguiente a lo que encontraron en las paredes de la cámara interior.
Y cuando Camila lo vio y entendió lo que significaba, el frío de ese espacio dejó de ser el problema más urgente que tenían sobre la mesa. Las paredes de la cámara interior estaban cubiertas de figuras humanas, y Camila tardó exactamente un día entero en poder hablar de lo que significaban sin que le temblara la voz. No era el estilo de las figuras lo que la perturbaba, era su orientación. Eran cientos, distribuidas en las 4 paredes de la cámara desde el suelo hasta casi el techo, todas en fila, todas en procesión, todas mirando hacia el centro de la sala. No hacia un altar, no hacia una figura central, no hacia ningún objeto representado, hacia el centro vacío, hacia un punto en el aire que no tenía nada que justificara esa atención colectiva de cientos de figuras que alguien había tallado con una paciencia y una precisión que Villanueva describe como casi incomprensible para la escala del trabajo. Pasó la mayor parte de ese día caminando alrededor del perímetro de la cámara con una linterna, mirando cada figura, buscando alguna que mirara en otra dirección, alguna que rompiera el patrón, alguna excepción que le permitiera decir que estaba malinterpretando la intención del conjunto. No encontró ninguna. Cada figura, sin excepción, miraba al centro. Y el centro no tenía nada. Camila llegó a la cámara esa tarde y se quedó parada en la entrada durante un rato antes de entrar. Villanueva describe ese momento con una atención que me parece significativa, porque él era el tipo de hombre que no solía notar las pausas de los demás, a menos que algo en esas pausas le dijera algo que no podía ignorar. Camila entró, caminó hasta el centro de la sala, se dio vuelta lentamente mirando las paredes y dijo en voz muy baja: «Están esperando algo». Villanueva le preguntó qué quería decir. Ella dijo que la disposición de las figuras no era la de una ceremonia pasada, era la de una vigilia activa. Que en los sistemas de representación que ella conocía, cuando las figuras miran hacia algo, ese algo todavía está ahí, aunque no sea visible. Y que la pared central, la que todas las figuras enfrentaban, no estaba vacía en el sentido técnico de la palabra. Estaba vacía de la forma en que está vacío un espacio que ha sido preparado para ser ocupado. Villanueva escribe que esa distinción, vacío preparado versus vacío ausente, lo acompañó durante el resto de la expedición como una presencia constante que no podía sacarse de la cabeza. Porque si Camila tenía razón, si ese centro había sido diseñado como un espacio de espera y no como un espacio de conmemoración, entonces toda la lógica de ese lugar cambiaba. No era un archivo del pasado, era una sala de estar del presente. Esa noche Villanueva bajó solo a la cámara después de que el campamento se durmió. Llevó el termómetro, que ya era casi un ritual en esas visitas, y registró 6,5 grados. Llevó también la brújula, más que nada porque quería verificar si el comportamiento de la aguja cambiaba según la hora o según quién estuviera presente. No cambió. Se movió con la misma cadencia lenta de siempre, siguiendo el perímetro, rastreando algo que no era visible ni audible ni medible por ningún instrumento que él tuviera. Se quedó parado en el centro de la cámara, exactamente donde Camila había estado esa tarde, y apuntó la linterna hacia cada pared por turno. Las figuras talladas absorbían la luz de una forma que él describe como inusual, no reflejándola, sino recibiéndola, como si la superficie de la roca tuviera una densidad específica que hacía que la luz se comportara de forma diferente que en cualquier otro material que él hubiera iluminado en 30 años de trabajo de campo. Estuvo ahí adentro durante casi 1 hora. Cuando subió, don Aurelio estaba sentado afuera de su tienda con una taza de algo caliente, como si lo hubiera estado esperando. Villanueva escribe que eso no le sorprendió, y que eso en sí mismo, que no le sorprendiera, ya le decía algo sobre el estado en que se encontraba. Don Aurelio no le preguntó qué había visto. Le preguntó cuánto tiempo llevaba sin dormir bien. Villanueva le dijo que dormía perfectamente. Don Aurelio asintió con la expresión de alguien que sabe que está escuchando una mentira, pero elige no señalarla. Le ofreció la taza. Villanueva la aceptó. Se sentaron en silencio durante un rato mirando la entrada del pasaje en la oscuridad. Y entonces don Aurelio dijo algo que Villanueva copió en el diario palabra por palabra, porque era el tipo de frase que no se podía parafrasear sin perder algo esencial. Dijo: «Los lugares como este no guardan lo que la gente cree que guardan lo que no quiso irse».
y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Villanueva reconoció de inmediato el eco de lo que Camila había dicho días antes, esa misma estructura de pensamiento, esa misma insistencia en la diferencia entre contener algo y retener algo. Dos personas que habían llegado a la misma conclusión desde lados completamente opuestos. Una desde el análisis de inscripciones antiguas y otra desde décadas de conocimiento del terreno que no se aprende en ningún libro. Esa coincidencia lo inquietó más que cualquier anomalía instrumental que hubiera registrado hasta ese momento. Porque los instrumentos podían fallar, podían tener explicaciones técnicas pendientes de descubrimiento, pero dos personas inteligentes convergiendo en la misma lectura de un espacio sin haberse consultado entre sí, eso era otro tipo de evidencia. El tipo que no se puede descartar por calibración incorrecta. Al día siguiente, Camila pasó 8 horas estudiando el sistema de escritura que acompañaba las figuras en la pared. No el estilo de las figuras, sino el texto que las rodeaba, pequeño, denso, distribuido en franjas horizontales entre las filas de figuras, como si fuera la explicación del cuadro que ilustraban. Villanueva la observó trabajar desde la entrada de la cámara durante un rato, sin interrumpirla, con esa sensación específica de quien sabe que lo que está a punto de recibir va a cambiar algo que no va a poder cambiar de vuelta. Camila levantó la vista de las paredes al final de la tarde, con los ojos cansados de horas de concentración en luz artificial, y lo miró desde el centro de la cámara. Y le dijo que había podido leer suficiente como para entender la función del espacio. Que no era lo que habían supuesto, que alguien, hace mucho más tiempo del que la arquitectura del lugar sugería, había encontrado algo en ese terreno y había tenido que tomar una decisión sobre qué hacer con ello. Villanueva le preguntó qué tipo de decisión. Camila miró las figuras en la pared, todas mirando al centro, todas esperando, y dijo: construyeron este lugar porque no podían destruirlo, y porque tampoco podían dejarlo suelto. El silencio que siguió a esa frase duró lo suficiente como para que el frío de la cámara se volviera insoportable. Villanueva no escribió cuánto tiempo se quedaron ahí parados sin decir nada. Solo escribió que cuando salieron, don Aurelio estaba en la entrada del pasaje, mirándolos llegar, con una expresión que no era sorpresa, sino algo más parecido a la confirmación de algo que él ya sabía desde el principio, y que había estado esperando que ellos descubrieran solos. Don Aurelio dejó de bajar al pasaje sin dar ninguna explicación técnica, y eso fue lo que más asustó a Villanueva. Porque don Aurelio era el tipo de hombre que siempre tenía una razón para todo lo que hacía. Ocurrió la mañana siguiente a la conversación sobre las inscripciones, cuando Camila había dicho que construyeron ese lugar porque no podían destruirlo y porque tampoco podían dejarlo suelto. Villanueva organizó el trabajo del día, y don Aurelio escuchó las instrucciones sin interrumpir, como siempre, y luego, cuando el grupo se acercó a la entrada del pasaje para comenzar la jornada, él simplemente se detuvo. No dio un paso atrás de forma dramática, no hizo ningún gesto que llamara la atención, solo se quedó quieto donde estaba, a unos metros de la entrada, y dijo con esa calma suya, que ya era casi imposible de distinguir de la serenidad: yo hoy me quedo arriba. Villanueva le preguntó si había algún problema. Don Aurelio lo miró con la misma expresión que había tenido la noche en que dijo que el lugar ya sabía que estaban ahí, esa mezcla de paciencia y de algo que se parecía a la pena, y dijo: hay cosas que los vivos no deberían mover. Y cuando algo lleva suficiente tiempo en un lugar, el lugar ya le pertenece. Nosotros somos los que estamos de visita aquí, doctor, no al revés. Villanueva escribe que escuchó eso y no respondió. Que en otra circunstancia, en cualquier expedición anterior de su vida, hubiera anotado algo al margen sobre el pensamiento mágico de los trabajadores locales y hubiera continuado con el cronograma. Pero en ese momento, de pie frente a la entrada de ese pasaje con el frío saliendo desde adentro como un aliento muy lento, no tuvo ninguna objeción que formular. Solo asintió y dejó que don Aurelio se quedara arriba. Lo que me perturbó cuando leí eso no fue la decisión de don Aurelio, fue la reacción de Villanueva. Porque ese hombre había dedicado 30 años a no ceder un milímetro frente a ninguna interpretación que no tuviera respaldo material. Y ahora estaba parado frente a la entrada de un pasaje subterráneo, asintiendo en silencio frente a algo que ningún informe académico podría sostener. Porque algo en ese lugar
le había ido gastando la resistencia de una forma tan gradual que ni él mismo supo identificar el momento exacto en que cedió. Los demás trabajadores lo notaron. Villanueva escribe que a partir de ese día, el ánimo del grupo cambió de una forma que no se podía atribuir a ningún factor concreto, pero que era perceptible en los detalles pequeños. Las conversaciones en el campamento se volvieron más cortas. Nadie se alejaba solo después del atardecer. Cuando alguien necesitaba ir al pasaje a buscar equipo olvidado, siempre encontraba una razón para pedirle a alguien más que lo acompañara. Nadie lo verbalizó. Era el tipo de ajuste colectivo que ocurre cuando un grupo de personas comparte una incomodidad que ninguna quiere ser la primera en nombrar. Villanueva observó todo eso con esa lucidez suya, que era casi una maldición, porque le permitía ver con claridad lo que estaba pasando, sin poder hacer nada útil al respecto. Y siguió bajando al pasaje, siguió registrando temperaturas, siguió tomando notas. Continuó, como había escrito días antes. Era lo único que sabía hacer. Fue durante esa semana que Mateo desapareció. No hubo señales de lo que iba a pasar. Esa es la parte que Villanueva describe con más dificultad en el diario, y se nota en la letra que en esas páginas vuelve a apretarse de la misma forma que en la entrada sin fecha del principio. Mateo había trabajado ese día como cualquier otro día. Había comido con el grupo esa noche. Alguien lo recordaba revisando su equipo antes de ir a dormir, con ese cuidado suyo que Villanueva había notado desde el principio. Todo normal. Todo completamente dentro de cualquier parámetro que uno pudiera medir. A la mañana siguiente, Mateo no estaba en su tienda. Buscaron durante horas en un radio que Villanueva describe como exhaustivo, dado el terreno y los recursos disponibles. No encontraron rastro de que hubiera salido caminando en ninguna dirección. No había huellas que se alejaran del campamento de ninguna forma que tuviera lógica. El suelo de la zona conservaba las marcas con suficiente fidelidad como para que eso fuera significativo. La tienda estaba en orden. El equipo personal de Mateo estaba donde siempre lo dejaba. Era como si el espacio entre el momento en que alguien lo vio por última vez y el amanecer siguiente hubiera existido para todo el mundo, menos para él. Villanueva escribe sobre la desaparición de Mateo con una frialdad que yo interpreto como el tipo de control que ejercen las personas cuando sienten que si sueltan aunque sea un centímetro de compostura, todo lo que han estado sosteniendo se va a desmoronar de golpe. Describe los hechos. Describe las búsquedas. Describe las conversaciones con el médico de la expedición y con don Aurelio. No describe lo que sintió. Hay un espacio en blanco al final de esa entrada, después de la última línea sobre la búsqueda, que en el diario físico Villanueva llenó con el bolígrafo apoyado en el papel sin escribir nada, dejando solo una mancha leve de tinta, como si hubiera querido escribir algo y no hubiera encontrado las palabras, o como si las palabras que encontró hubieran sido demasiado para ponerlas en el registro. En el informe oficial, Mateo figura como trabajador temporal que abandonó la expedición por motivos personales. Esa frase la firmó Villanueva, y el hecho de que la firmara, el hecho de que ese hombre meticuloso y honesto, que había pasado toda su carrera exigiendo precisión en la documentación, pusiera su nombre debajo de algo que sabía que era falso, dice más sobre lo que había vivido en ese pasaje que cualquier descripción que pudiera haber escrito. Don Aurelio esa noche no dijo nada. Se sentó frente al campamento mirando la entrada del pasaje durante un tiempo muy largo, y luego se fue a dormir. Pero antes de entrar a su tienda, se detuvo y le dijo a Villanueva, sin mirarlo, mirando todavía la entrada del pasaje en la oscuridad. Lo que está adentro no salió a buscarlo. Lo llamó. Y Mateo escuchó. Villanueva copió esa frase en el diario y no escribió nada más esa noche. Pero la siguiente mañana bajó al pasaje de nuevo. Porque Villanueva siempre continuaba. Y esa consistencia suya, que en otro contexto hubiera sido una virtud, en ese lugar se estaba convirtiendo en otra cosa, en algo más parecido a una trampa que él mismo se había construido y de la que ya no sabía cómo salir sin admitir todo lo que había estado negando. Diego Castellanos Vera tenía equipo para documentar cada centímetro de ese yacimiento, y pasó semanas fotografiando absolutamente todo, excepto lo único que importaba. Yo pasé tiempo buscando esas fotografías. Revisé el archivo que Diego donó a una universidad antes de morir. Contacté a sus herederos. Busqué en colecciones privadas que sus colegas mencionaban en entrevistas de archivo. Las fotos del campamento existen.
Las fotos del terreno exterior existen. Las fotos del corredor de acceso, las primeras 2 semanas, existen. Pero no hay una sola fotografía del interior de la cámara principal. Ni una. En el inventario del equipo fotográfico que Diego entregó al finalizar la expedición, figura que usó la mayor parte del material disponible. Ese material fue a algún lado. Las imágenes de la cámara no llegaron a ningún archivo conocido. Villanueva menciona esto en el diario con una brevedad que al principio me pareció descuido, y luego entendí que era otra cosa. Escribe: Diego no fotografió la cámara. Ninguno de los dos lo discutimos. No hubo acuerdo explícito. Solo ambos supimos, en algún momento que no puedo fechar con precisión, que eso no debía quedar en ninguna imagen. Ese tipo de entendimiento sin palabras, dice el narrador que hay en mí, solo ocurre entre personas que comparten un miedo que todavía no se atreven a nombrar en voz alta. Los días después de la desaparición de Mateo fueron los más tensos del diario. Villanueva describe el campamento con detalles que me llegaron más que cualquier descripción del pasaje, porque son los detalles de personas reales tratando de funcionar en condiciones que ya superaban cualquier protocolo que conocieran. Las comidas en silencio. Las tareas del día cumplidas con una eficiencia mecánica que no tenían nada de profesional y todo de supervivencia. La forma en que nadie miraba directamente la entrada del pasaje, pero todos sabían exactamente dónde estaba en cada momento. Villanueva seguía bajando. Eso lo escribe sin justificarse, lo cual me parece la forma más honesta de decirlo, porque a esas alturas ya no había justificación académica que sostuviera esas visitas. Era otra cosa lo que lo llevaba adentro cada día, algo que él mismo no supo nombrar en el diario, pero que yo, leyéndolo desde afuera, reconozco como la necesidad de entender algo antes de tener que alejarse de ello para siempre. Fue durante esa semana que Rodrigo empezó a cambiar. Rodrigo Paz Herrera era el miembro más joven del equipo arqueológico. Tenía 27 años, llevaba 3 temporadas de campo a sus espaldas y era el tipo de persona que generaba confianza de forma natural, el que resolvía los conflictos pequeños antes de que crecieran, el que encontraba algo que celebrar en cada jornada difícil. Villanueva lo había elegido para esa expedición precisamente por esa estabilidad suya. En las primeras semanas del diario, aparece mencionado con afecto genuino, que en el caso de Villanueva significaba 1,5 líneas de descripción en lugar de media. El cambio fue gradual. Tan gradual que Villanueva escribe que tardó varios días en reconocerlo como un patrón y no como cansancio acumulado. Rodrigo empezó a dormir mal. No de forma dramática, no con pesadillas que perturbaran el campamento, sino con ese insomnio silencioso que uno descubre en los demás cuando los ve con los ojos demasiado abiertos a horas en que deberían estar cerrados. Villanueva lo encontró 2 noches seguidas sentado afuera de su tienda mucho después de medianoche, mirando en dirección al pasaje, sin hacer nada, sin decir nada cuando Villanueva se acercó y le preguntó si estaba bien. Rodrigo respondió que sí, con la naturalidad de quien cree que está diciendo la verdad. Luego estaba lo del cuaderno. Rodrigo llevaba un cuaderno de campo como todos los miembros del equipo. Villanueva lo vio escribir en él varias veces durante esa semana, lo cual era normal. Lo que no era normal fue lo que encontró cuando Rodrigo se lo dejó olvidado una tarde en la mesa de trabajo compartida. Villanueva escribe que lo abrió sin intención de leerlo, solo para ver si tenía el nombre de Rodrigo en la primera página y devolvérselo. Pero lo que vio en las páginas abiertas lo hizo detenerse. Rodrigo había estado escribiendo frases que no correspondían a ningún registro de campo. No eran notas técnicas ni observaciones del yacimiento. Eran frases cortas, repetidas, escritas con distintas presiones del bolígrafo, como si hubieran sido producidas en momentos diferentes de concentración variable. Algunas estaban subrayadas. Otras tenían palabras tachadas y reescritas. Villanueva copió 3 de ellas en el diario privado sin comentarlas, y el solo hecho de que no las comentara, que las transcribiera y punto, me dijo todo sobre el estado en que se encontraba cuando las leyó. Esa misma noche habló con el médico de la expedición sobre Rodrigo. El médico lo evaluó al día siguiente con los recursos disponibles en campo. No encontró nada objetivamente anómalo. Rodrigo respondió todas las preguntas con coherencia, siguió todas las instrucciones, no presentó ningún síntoma que el médico pudiera documentar como preocupante en un contexto clínico estándar.
Le recomendó descanso adicional y reducción de carga de trabajo. Rodrigo aceptó sin protestar. Esa misma noche, Villanueva lo encontró de nuevo afuera, a metros de la entrada del pasaje, parado completamente quieto en la oscuridad. Esta vez, Rodrigo no respondió cuando Villanueva lo llamó por su nombre. No de forma agresiva, no con ningún comportamiento que uno pudiera describir como peligroso. Simplemente no respondió, como si la voz de Villanueva llegara desde demasiado lejos para registrarse. Villanueva se acercó, le puso una mano en el hombro, y Rodrigo giró despacio y lo miró con una expresión que Villanueva describe de una sola manera, como si estuviera volviendo de algún lugar. Le preguntó si había estado caminando dormido. Rodrigo dijo que no sabía. Lo acompañó de vuelta a su tienda. Se quedó afuera hasta que escuchó que Rodrigo se había acostado. Esa noche Villanueva no bajó al pasaje. Por primera vez desde el hallazgo, no bajó. Escribe que se quedó en su tienda con la linterna encendida, con el diario abierto, y que estuvo un tiempo muy largo sin escribir nada, solo sosteniendo el bolígrafo sobre el papel, escuchando el silencio del campamento. Y en ese silencio, escribe, escuchó algo que no debería haber escuchado. Rodrigo murió 4 días después de esa noche, y el médico firmó el acta sin levantar la vista del papel. Villanueva describe los días entre aquella noche frente al pasaje y la muerte de Rodrigo con la misma frialdad que había usado para describir la desaparición de Mateo. Esa frialdad que ya reconozco como su forma de sostener el peso de algo que no puede procesar de ninguna otra manera. Rodrigo continuó trabajando. Continuó respondiendo preguntas. Continuó comportándose dentro de los márgenes de lo que cualquier observador externo hubiera clasificado como normal con cansancio acumulado. Pero Villanueva lo miraba de cerca y escribía en el diario detalles que el médico no registró porque no tenía categoría para registrarlos. El más perturbador era el de los ojos. Rodrigo había dejado de parpadear con la frecuencia normal. No de forma dramática, no de una manera que alguien pudiera señalar como síntoma en una evaluación clínica. Solo que cuando Villanueva lo observaba durante conversaciones, notaba que los intervalos entre cada parpadeo eran demasiado largos, como si la parte de Rodrigo que gestionaba esos automatismos básicos estuviera ocupada en otra cosa. Villanueva lo escribe con una precisión casi dolorosa, midiendo en segundos esos intervalos, anotando la hora y la duración como si fuera datos de campo. Era su única forma de no rendirse ante lo que estaba viendo. La noche anterior a su muerte, Rodrigo cenó con el grupo. Habló sobre el trabajo del día siguiente, revisó su equipo, entró a su tienda. Todo normal. A la mañana siguiente el médico fue a buscarlo para una revisión de seguimiento que habían acordado y Rodrigo no respondió. Cuando entraron a la tienda, estaba tendido en su posición de dormir, completamente tranquilo, sin ninguna señal de lucha ni de dolor. El médico determinó fallo cardíaco. Tenía 27 años y no tenía historial de ninguna condición que lo justificara. Nadie impugnó el diagnóstico. Villanueva lo escribe así, directamente. Nadie preguntó en voz alta lo que todos estaban pensando en silencio. Porque preguntar hubiera significado nombrar algo que mientras no tuviera nombre, todavía podía ser ignorado. En el informe oficial, Rodrigo figura como fallecido por causas naturales durante la expedición. Villanueva firmó eso también. 2 firmas falsas en el mismo informe, y el hombre que las puso sabía exactamente lo que estaba haciendo con cada una. Fue después de eso que Camila terminó de descifrar la parte central de las inscripciones. Y lo que encontró cambió la forma en que Villanueva entendía todo lo que había ocurrido hasta ese momento. Camila había estado trabajando en los textos de la cámara con esa concentración suya que Villanueva describía como casi física, como si leer esas inscripciones le costara algo concreto además del tiempo y el esfuerzo técnico. Lo que la frenaba no era la dificultad del sistema de escritura, que era complejo pero no inaccesible para alguien con su formación. Era otra cosa. Villanueva escribe que la vio detenerse varias veces en medio del proceso de transcripción, apartar los ojos de la pared, respirar y luego volver, como si necesitara tomar distancia del texto antes de continuar leyéndolo. Cuando finalmente le presentó su traducción parcial, lo hizo de noche, en la tienda de Villanueva, con la voz de alguien que ha ensayado cómo decir algo difícil y aún así no encontró la forma de suavizarlo.
Le dijo que el texto no era una advertencia, no era una maldición, ni una consagración, ni ninguna de las categorías que uno esperaría encontrar en un espacio funerario. Era un registro. Alguien, en un momento que el análisis estilístico de Camila situaba como muy anterior a cualquier periodo que el diseño arquitectónico del lugar sugería, había documentado un descubrimiento. Con la misma precisión con que Villanueva documentaba sus propios hallazgos en sus informes oficiales. Y lo que habían documentado era esto. Encontraron algo en ese terreno que no tenían forma de destruir, que no tenían forma de comprender y que no podían dejar sin contener. Así que construyeron el espacio. No como un lugar sagrado, sino como una solución de ingeniería para un problema que no tenía solución más elegante. El texto describía el proceso de construcción con una frialdad técnica que Camila dijo que le había resultado más perturbadora que cualquier otra cosa que hubiera leído en años de trabajo con textos antiguos. Villanueva le preguntó si el texto decía qué era lo que habían encontrado. Camila tardó en responder, y cuando lo hizo, dijo que el texto no lo describía de ninguna forma que ella pudiera traducir a ninguna categoría existente. Lo llamaba con un término que en el sistema de escritura de las inscripciones funcionaba como un pronombre, no como un nombre, como si ponerle un nombre hubiera sido un error que los constructores habían decidido conscientemente no cometer. Y que ese pronombre, en el contexto de todas las frases donde aparecía, siempre tenía la misma función gramatical. Siempre era el sujeto, nunca el objeto. Siempre el que hace, nunca el que recibe. Villanueva escribe que escuchó eso y sintió el frío de la cámara sin estar en la cámara. Ese frío específico que ya conocía, el que no venía del ambiente, sino de otra parte, instalándose en el centro del pecho sin aviso. Esa noche no durmió. No lo escribe de forma dramática. Solo registra que estuvo despierto con la linterna apagada, escuchando el campamento, con el diario cerrado sobre el pecho. Y que en algún momento después de medianoche, cuando el silencio era del tipo que solo existe en lugares muy alejados de cualquier ciudad, escuchó algo afuera de su tienda. No era viento. Ya conocía el sonido del viento en esa zona, con esa frecuencia específica que los trabajadores reconocían de una forma que él había notado sin entender en las primeras semanas. Esto era diferente. Era más cerca. Era el sonido de algo que ocupaba espacio en el aire inmediatamente exterior a la tela de la tienda, a menos de 1 metro de donde él estaba tendido. Era una respiración. Lenta, regular, sin urgencia. El tipo de respiración de algo que no tiene ninguna razón para apresurarse, porque sabe exactamente dónde está lo que busca, y no necesita moverse rápido para llegar a ello. Villanueva describe el momento con una precisión que me resulta casi insoportable de leer, porque es la precisión de alguien que está aterrado y al mismo tiempo tomando notas mentales porque no sabe hacer otra cosa con el miedo que documentarlo. No se movió. Escribe que no se movió durante lo que calcula como unos 20 minutos, aunque reconoce que en ese estado la percepción del tiempo no era confiable. Permaneció completamente quieto, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando esa respiración del otro lado de la tela, y supo con una certeza que describe como material, como del mismo tipo que la certeza con que uno sabe que una roca es sólida antes de tocarla, que lo que estaba afuera sabía que él estaba despierto. No se estaba escondiendo. Villanueva lo escribe así, con esa simplicidad que tienen las frases verdaderas. No se estaba escondiendo y no estaba cazando, estaba comunicando algo. Estaba informando de su presencia de la misma forma deliberada en que las figuras en las paredes de la cámara informaban de su atención, mirando todas hacia el mismo centro, sin ambigüedad, sin posibilidad de malinterpretación. Villanueva no salió de la tienda, no llamó a nadie. Se quedó quieto escuchando hasta que la respiración se detuvo y algo se alejó en la oscuridad, con una cadencia de pasos que cubrían demasiada distancia por cada movimiento, una proporción que no correspondía a ningún animal que él pudiera identificar por el sonido en ese terreno. Y entonces esperó el amanecer con los ojos abiertos, contando los minutos, sabiendo que cuando saliera, iba a encontrar algo afuera que iba a terminar de romper cualquier marco racional que le quedara. Lo que encontró afuera de su tienda al amanecer hizo que Villanueva se arrodillara en el suelo, sin darse cuenta de que lo estaba haciendo. No había ningún animal. No había ninguna huella que se alejara del campamento en ninguna dirección. Lo que había era esto.
Alrededor de la entrada del pasaje, en la tierra seca y el polvo fino que el viento acumulaba contra la roca, había marcas. Círculos. No perfectos, sino ligeramente elípticos, trazados con una regularidad que no podía ser casual, orientados todos hacia adentro, hacia la entrada, superpuestos unos sobre otros, como si algo hubiera estado dando vueltas durante horas en torno a ese punto, sin detenerse. El radio de los círculos era de unos 4 metros. La profundidad de las marcas en el suelo era uniforme, lo cual significaba una presión constante, un peso que no variaba, un movimiento que no aceleraba ni frenaba en ningún punto del recorrido. Villanueva estaba agachado mirando esas marcas cuando escuchó pasos detrás de él. Era Camila, que había salido de su tienda al ver que él estaba afuera tan temprano. Se acercó, miró el suelo y se quedó completamente quieta. Villanueva le preguntó si lo estaba viendo. Camila no respondió de inmediato. Se agachó también, pasó los dedos por el borde de uno de los círculos sin tocarlo del todo, y luego se incorporó y lo miró. Y dijo algo que Villanueva copió en el diario con una letra más grande que el resto del texto, como si necesitara que esas palabras ocuparan más espacio en la página para ser completamente reales. Dijo: «Es el mismo patrón. Es exactamente el mismo patrón que las figuras en las paredes, la misma geometría, la misma orientación hacia el centro. Alguien o algo estuvo aquí afuera reproduciendo en el suelo lo que está grabado en esas paredes desde hace siglos». El silencio que siguió fue del tipo que no tiene duración medible. Villanueva escribe que en ese momento el sol todavía no había salido del todo, y la luz era esa luz gris y fría de los amaneceres en altura, y que el campamento detrás de ellos estaba completamente quieto, y que la entrada del pasaje frente a ellos emanaba ese frío específico que ya conocían, y que ninguno de los dos dijo nada durante un tiempo que ninguno de los dos hubiera podido medir con precisión. Fue Camila la que habló primero. Dijo que el pasaje tenía que sellarse ese mismo día. No lo dijo como una sugerencia, no lo dijo con miedo en la voz, aunque Villanueva escribe que el miedo estaba ahí, perfectamente visible para quien la conociera. Lo dijo con la misma certeza con que ella traducía inscripciones, con la certeza de alguien que ha procesado suficiente información como para llegar a una conclusión que no admite revisión posterior. Villanueva escribe que cuando la escuchó decir eso, no sintió alivio. Sintió algo más parecido a la rendición. Como si una parte de él hubiera estado esperando que alguien más lo dijera en voz alta, para poder finalmente estar de acuerdo. Fueron a buscar a don Aurelio. Don Aurelio ya estaba despierto. Cuando Villanueva le explicó lo que habían encontrado alrededor de la entrada, don Aurelio escuchó sin interrumpir y luego asintió una sola vez, con la expresión de alguien que recibe una confirmación y no una novedad. Le dijo a Villanueva que él se encargaba del sellado, que sabía cómo hacerlo, y que necesitaba que nadie interfiriera con el proceso mientras lo hacía. Villanueva escribe que aceptó eso sin hacer preguntas, que en ese momento, frente a ese hombre que conocía ese terreno mejor que cualquier texto académico, la idea de pedir explicaciones técnicas le pareció no solo inútil, sino casi obscena, como pedir la bibliografía de referencia en medio de algo que ocurría en un registro completamente diferente al de cualquier bibliografía que él conociera. El sellado comenzó esa misma mañana. Don Aurelio trabajó con 4 de los trabajadores que él mismo eligió, sin explicar el criterio de selección. Los demás permanecieron en el campamento. Villanueva observó desde una distancia que don Aurelio había marcado con una piedra en el suelo, sin decirle explícitamente que no se acercara más, solo dejando la piedra ahí y mirándolo hasta que Villanueva entendió que esa era la línea. La colocación de las piedras no tenía nada de apresurada. Don Aurelio supervisaba cada bloque con una atención que iba mucho más allá de garantizar la estabilidad estructural. Giraba algunas piedras antes de colocarlas, las orientaba de formas específicas que Villanueva no podía descifrar desde donde estaba, las revisaba desde distintos ángulos antes de dar la señal de que estaban bien. Era el movimiento de alguien que entiende que lo que está haciendo no es solo construcción. Los 4 trabajadores que lo acompañaban rezaron en voz baja durante casi todo el proceso. No de forma dramática, no de una manera que interrumpiera el trabajo. Era un sonido continuo, como parte del procedimiento,
como si las palabras y las piedras fueran componentes del mismo acto y no pudieran separarse. Villanueva observó todo eso desde su línea y no tomó notas técnicas. No registró el proceso con la metodología que hubiera aplicado a cualquier otro procedimiento de campo. Solo miró. Y escribe que mientras miraba, tuvo la sensación clara y concreta de que estaba siendo testigo de algo que pertenecía a un orden de conocimiento completamente distinto al que él había dedicado su vida, y que ese orden no era inferior al suyo ni superior, sino simplemente anterior, más antiguo que cualquier método que él pudiera nombrar, y más apropiado para lo que estaban cerrando. Cuando la última piedra estuvo colocada, don Aurelio se quedó parado frente al sellado durante un momento largo. Luego se persignó, no de forma apresurada, sino con una deliberación que convertía el gesto en algo más que un hábito. Los 4 trabajadores hicieron lo mismo, y luego todos se alejaron sin mirar atrás. Camila estaba al lado de Villanueva cuando eso ocurrió. Le dijo en voz muy baja: ¿Crees que sirvió de algo? Villanueva escribe que no respondió en ese momento, que siguió mirando el sellado, las piedras colocadas con esa precisión que no era solo técnica, la entrada del pasaje convertida en una pared que desde afuera no revelaba nada de lo que había detrás. Y que lo que pensó, aunque no lo dijo en voz alta, fue que la pregunta equivocada no era si el sellado serviría. La pregunta era si lo que habían sellado necesitaba ese sellado para quedarse adentro, o si simplemente lo habían estado usando como punto de referencia para algo que podía estar en cualquier otro lugar cuando quisiera. Esa pregunta la acompañó durante el resto del día, y durante la noche siguiente. Y durante cada noche que quedaba hasta que la expedición abandonara el sitio. El campamento esa tarde estaba en silencio, no el silencio incómodo de las últimas semanas, sino algo diferente, algo que Villanueva describe como el silencio después de que algo ha terminado, aunque no estuviera completamente seguro de que hubiera terminado en el sentido que esa palabra normalmente tiene. Don Aurelio comió con el grupo esa noche por primera vez en días. Habló poco. Antes de retirarse miró a Villanueva desde el otro lado del fuego y le dijo con una calma que era casi amable: «Ahora toca irse. Ya cumplieron con lo que podían hacer aquí. Lo demás no les pertenece a ustedes». Villanueva lo escribe sin comentario, solo la frase de don Aurelio y punto. Pero en el diario, debajo de esa línea, hay una marca de bolígrafo, no una palabra, solo la presión de la punta contra el papel, como si hubiera querido añadir algo, y luego hubiera decidido que no había nada que añadir que fuera mejor que ese silencio. Camila Ríos Salas renunció a su puesto universitario 3 meses después de regresar, sin dar explicaciones públicas, y desapareció del circuito académico con una velocidad que sus colegas describieron como desconcertante para alguien con su trayectoria. Villanueva lo supo por una carta que ella le envió antes de irse, la única comunicación directa entre los dos después de la expedición. No era una carta larga, era de esas cartas que se escriben cuando uno ya tomó una decisión y necesita que alguien más lo sepa, no para pedir opinión, sino para que quede registro de que fue una elección consciente y no una huida. Le decía que había pasado esos meses tratando de encontrar la forma de procesar lo que habían vivido dentro de los marcos que conocía, buscando el ángulo desde el cual pudiera estudiarlo, documentarlo, publicarlo de alguna forma que tuviera sentido académico. Y que había concluido que no existía ese ángulo. No porque lo que vivieron no fuera real, decía la carta, sino porque pertenecía a una categoría que existía antes de que existiera ningún método para examinarlo. Y esa categoría no estaba interesada en ser examinada. Tenía su propio sistema de registro, uno que no necesitaba de ellos para funcionar. La última frase de la carta, que Villanueva copió en el diario con una precisión que sugiere que la releyó varias veces antes de transcribirla, decía: «Yo pensé que habíamos ido ahí a estudiar algo. Tardé meses en entender que fuimos nosotros los estudiados». Villanueva no respondió esa carta. Lo escribe sin justificarse, igual que todo lo demás que no justificó en ese diario. Solo anota que la recibió, que la leyó, que la guardó, y que esa noche durmió menos que de costumbre, lo cual para ese momento de su vida ya significaba casi nada. El informe oficial de la expedición fue entregado a tiempo, con todos los formularios correctos, con las firmas en su lugar. Era un documento impecable que describía una temporada arqueológica productiva en lo técnico, con 2 bajas lamentables y sin hallazgos de relevancia excepcional.
Villanueva lo redactó él mismo, con la misma precisión que aplicada a todo lo que escribía, y la diferencia entre ese informe y las páginas del diario privado es la distancia más grande que he encontrado nunca entre dos versiones de los mismos hechos, escritas por la misma mano. No volvió a hacer trabajo de campo después de eso. Publicó un último texto sobre una excavación anterior, un trabajo que tenía terminado desde antes de la expedición y que completó casi de forma mecánica en los meses siguientes. Y luego nada. Sus colegas lo describieron en entrevistas posteriores como alguien que se retiró de forma abrupta y sin explicación aparente, que declinó todas las invitaciones a conferencias, que dejó de responder la correspondencia académica, que se fue volviendo cada vez más difícil de ubicar hasta que dejó de ser ubicable del todo. Murió años después en la misma ciudad donde había vivido siempre. El diario estaba entre sus pertenencias. Nadie en su entorno supo explicar cómo había llegado ahí un objeto que no correspondía a ningún periodo de su vida que pudieran identificar. Sus herederos lo metieron en una caja con otras cosas viejas y lo mandaron a remate. El resto ya lo saben. Lo que no saben, lo que yo tampoco supe hasta que terminé de leer el diario completo y empecé a investigar el yacimiento de forma independiente, es esto. Un equipo de investigadores que trabajó esa zona años después del retiro de Villanueva registró en sus notas de campo, de forma completamente incidental, la existencia de una entrada sellada en el sector sur del área que habían explorado. La describieron como una anomalía arquitectónica menor, bloqueada con piedras que no mostraban señales de intervención reciente. Decidieron no abrirla. En sus notas figura la decisión como motivada por falta de tiempo y recursos. Pero uno de los investigadores de ese equipo, en una conversación privada que alguien documentó y que llegó a mis manos por un camino que no viene al caso detallar ahora, dijo algo diferente. Dijo que cuando se acercaron a esa entrada sellada, dos miembros del grupo experimentaron simultáneamente una sensación que ninguno supo describir mejor que la de estar siendo observados desde adentro. Y que tomaron la decisión de no abrir sin discutirlo, simplemente mirándose entre ellos y entendiéndose sin palabras. De la misma forma en que Villanueva y Diego habían entendido sin palabras que la cámara no debía ser fotografiada. El pasaje sigue ahí, sellado. Con el símbolo grabado sobre la entrada, ese ojo en el centro de una mano abierta, cubierto ahora por las piedras que don Aurelio colocó con esa precisión suya, que iba más allá de lo estructural. Y aquí es donde necesito detenerme un momento, porque hay algo que quiero decirles directamente antes de terminar. Lo que esta historia me enseñó, y lo que creo que le enseñó a Villanueva, aunque nunca lo escribió con esas palabras, es que hay una diferencia fundamental entre descubrir algo y comprenderlo. Villanueva pasó toda su vida asumiendo que esas dos cosas eran la misma operación. Que encontrar era el primer paso inevitable hacia entender. Que el mundo, todo el mundo, estaba disponible para ser catalogado por quien tuviera la paciencia y el método suficientes. Lo que encontró en ese pasaje le demostró que estaba equivocado. No porque lo desconocido sea inaccesible por naturaleza, sino porque hay cosas que existen en un registro que no está orientado hacia nosotros, que no nos necesitan para existir, que no esperan ser descubiertas, que no cambian ni se revelan cuando alguien les apunta con una linterna. Cosas que llevan ahí mucho más tiempo del que llevamos nosotros haciendo preguntas y que seguirán ahí mucho después de que dejemos de hacerlas. Villanueva intentó estudiar algo que lo estaba estudiando a él con mucha más paciencia y con mucho mejores herramientas. Y la única decisión correcta que tomó en toda esa expedición fue la última: sellar la entrada, alejarse y no volver. El diario terminó en ese bus, con el paisaje moviéndose afuera de la ventana y la letra apretada contra el papel. La última frase que escribió fue esta: sellamos la entrada, pero lo que mira no necesita una puerta. Y ahora yo les pregunto a ustedes algo que no me deja dormir desde que leí esas palabras. Si existiera algo en este mundo que lleva siglos observándonos con una paciencia que no tiene límite, algo que no necesita moverse para seguirnos, que no necesita una ubicación fija para saber dónde estamos, ¿cómo sabrían ustedes si ya los encontró? ¿Cómo distinguirían entre la sensación normal de estar solos y la certeza de que no lo están? Dejen su respuesta abajo. Quiero leer lo que piensan, porque hay respuestas en los comentarios de este canal
que me han llegado más que cualquier archivo que haya consultado. Y si esta historia los atrapó tanto como me atrapó a mí cuando leí ese diario por primera vez, denle me gusta y suscríbanse al canal. Hay más archivos esperando, y algunos de ellos son todavía más difíciles de explicar que este.